Que es un mordente en el tambor. Veréis, el mordente es un adorno que precede a una nota principal. La nota principal es la que tiene el acento. Y el mordente siempre, digamos que precede a esa nota principal y se tiene que hacer con la mano contraria con la que ejecutamos esa nota principal. Si, por ejemplo, la nota principal la realizamos con la mano derecha, que es la que tiene el acento, el mordente lo tenemos que realizar con la mano contraria, que sería la izquierda. Es importante la elevación de las manos, es decir, la nota principal, que en este caso es con la derecha, tiene que estar más elevada que el mordente, porque es la que tiene el acento. Entonces, el mordente lo ejecutamos, lo precedemos a esa nota principal con la mano contraria y siempre un poco más por debajo que la mano principal. De esta manera, se ejecuta de esta manera. Que resulta que la nota principal la tenemos que realizar con la mano izquierda, pues el mordente, ese adorno, lo hacemos con la mano contraria, que sería la derecha, y la elevación de la nota principal, que es con la izquierda, la tenemos que elevar bastante, la tenemos que elevar mucho más que el mordente, de esta manera. Por lo tanto, podemos hacer ejercicios con nota principal con la mano derecha y nota principal con la mano izquierda, que sería así.